Hola, voy a dar continuación y finalización a la lectura del libro Mitología Maya. Puertas dimensionales. Por último, y para cerrar el capítulo de las especulaciones y leyendas sobre la enigmática ausencia del pueblo maya, queda la teoría dimensional, con lo que los mayas seguirían aquí, solo que en una cuarta o en una quinta dimensión, observando el devenir del mundo sin que nosotros, simples seres tridimensionales, podamos verlos. Es muy posible que los astrónomos y matemáticos maya se hayan preocupado por las diferentes dimensiones que conforman el universo, pasando del punto a la línea y de la línea a los diferentes planos, con la variable tiempo incluida en los procesos cíclicos estelares, como bien demostraron en la construcción de sus pirámides. No es posible, como indican algunos investigadores, que los mayas pensaran que la Tierra era plana, ya que de haberlo hecho no habrían podido calcular los movimientos estelares, cosa que hicieron con bastante precisión, ni habrían podido conceptualizar el cero como punto de partida en sus mediciones. Tampoco debió escapárseles la relación tiempo-espacio, tal y como lo indican en la creación de su calendario, donde una cuenta corta constaba de 52 años, como en el atado de años nahua, una cuenta larga de 5.200 años, un año lunar de 18 meses de 20 días cada uno, un calendario venusino de 584 días y las correcciones necesarias para cuadrar el año solar de 365 días con sus años bisiestos. En otras palabras, sabían que el tiempo es cíclico y circular, pero no cuadrado, y que necesita ajustarse cada 4 años. La influencia o intercambio cultural con olmecas y toltecas con respecto a las formas de medir el tiempo y crear un calendario es obvia y no debía molestar a nadie, ni entrar en competencias de originalidad, exactitud o complejidad, sino crear bienestar al comprobar la capacidad humana de sumar y compartir. Todas estas culturas, como muchas otras, sabían que el tiempo ocupa y crea un espacio por el cual moverse, que es cíclico y circular, por lo que se repite y puede predecirse, y por lo tanto que es dimensional y que depende del punto de vista del observador, ya que el tiempo sideral o el tiempo de otros cuerpos celestes transcurre con otras medidas. Sabían, por ejemplo, que el año de Venus tiene una medida diferente al año de la Tierra, con lo que, si las dimensiones del tiempo eran distintas, las dimensiones del espacio también podían serlo. Un simple cambio de vibración molecular o de enlace electromagnético en las partículas o subpartículas atómicas puede alterar el estado de la materia y, por lo tanto, su realidad dimensional y su posición, siempre indeterminada en el espacio. Quizá los mayas no entraron en estas especulaciones de física teórica y cuántica, al menos no con estas palabras o visión moderna de la ciencia. Pero es posible que hayan intuido que la realidad es perceptiva y que puede haber otras realidades que no somos capaces de percibir. Como en muchas otras mitologías, la concepción de los señores de los cielos o dioses que están ahí actuando a favor o en contra de nosotros y que no se pueden ver, abre las puertas a la dimensionalidad y a la posibilidad de dimensiones distintas que pueden estar habitadas y que pueden habitarse si se logra pasar de una a otra. La muerte misma está indicada en innumerables culturas como un cambio dimensional que permite al ser existir en otra realidad,
con la condición de abandonar el denso cuerpo físico. Sin embargo, nada imposibilita físicamente que el cuerpo físico se haga más sutil y pueda pasar de una dimensión a otra sin pasar por la experiencia de la muerte, como en los sueños o en los viajes astrales. Otra forma de pasar a una dimensión alterna sin renunciar al cuerpo físico es la teletransportación, que actualmente ya ha rebasado la ciencia ficción, porque enlazar materia de un lugar con materia que hay en todo el universo ya no es un sueño, sino una posibilidad real. De esta manera, la materia del cuerpo en este lugar se descompone y se enlaza cuánticamente con la materia que hay en cualquier otro lugar del universo, con lo que el viaje es instantáneo, aunque si bien se ha comprobado que la materia se reproduce en otra materia, no se sabe si con la conciencia o esencia del ser pasa lo mismo. Los primeros experimentos modernos de teletransportación se hicieron con electromagnetismo en una operación física aparentemente sencilla. Un juego muy potente de electromagnetos separa las partículas atómicas en un punto y, tras viajar a la velocidad de la luz, se vuelven a unir en otro punto donde otro juego de potentes electromagnetos realiza la operación inversa. Desgraciadamente, y según contaron los que sacaron a la luz el experimento de Filadelfia, la materia orgánica no permanece estable tras estos cambios y puede fundirse con materia inorgánica durante el proceso, además de alterar la curvatura tiempo-espacio, provocando viajes descontrolados por el tiempo. No parece que los mayas tuvieran acceso a este tipo de conocimiento y tecnología, y en sus mitos y leyendas no encontramos rastros de viajes astrales o capacidades mentales y de concentración que lograran la teletransportación o el paso de una dimensión a otra sin renunciar al cuerpo físico. Pero es posible, al menos de forma imaginaria y mítica, que conocieran una puerta natural que conectara una dimensión con otra o que supieran cómo construirla y utilizarla. En la mitología hindú sí encontramos este tipo propuestas con la energía Bril y los Vimana, perfectamente descritos en sus textos sagrados, pero en la mitología maya no hay la menor referencia en estas cuestiones, con lo que su única posibilidad de escape dimensional son sus señores de los cielos, que ya vivían en otra dimensión celestial desde la cual observaban a su creación, que los veneraba y adoraba desde esta tierra. Y si Samná se convirtió en un señor divino y pudo reunirse con el tardío y poderoso Hunab-Ku en el centro de la galaxia, ¿por qué no podía hacerlo el resto del pueblo maya? Al fin y al cabo, como los apaches y como los israelitas, siempre se han considerado un pueblo elegido. De haber cruzado un portal dimensional al menos 3 veces a lo largo de su historia, nada impediría que los mayas volvieran a este mundo realizando el camino inverso, al menos para que revelaran el misterio de sus desapariciones y de paso nos contaran cómo es la otra dimensión o universo paralelo donde se refugiaron durante todo este tiempo. Epílogo. La última leyenda. Cuando no quede nada por descubrir en el exterior, puedes empezar a buscar en el interior de tu alma. Queda la posibilidad de que los mayas vivan debajo de nosotros, saliendo de vez en cuando a la superficie, refugiados en un mundo interior terrestre en plena península de Yucatán, y que se hayan marchado ahí en 1480, ante el inminente cumplimiento de la profecía
que 200 años antes hiciera el brujo Boca de Jaguar, conocido como Chilam Balam. Colón llegó a la isla que bautizó como La Española en 1492, 12 años después de que los mayas hubieran abandonado sus ciudades. Pero es muy posible que otros navegantes europeos, como el portugués conocido como Enrique el Navegante, ya se hubieran pasado por tierras mayas 20 o 30 años antes, igual de rapaces que los españoles, pero sin la intención de quedarse. Los españoles sí llegaron para quedarse, aprovechando que el Vaticano legitimó la usurpación y apropiación indebida de las tierras descubiertas, en contubernio con los portugueses. A pesar de lo que se sigue enseñando en los libros de texto y las escuelas españolas y latinoamericanas, hoy en día se sabe perfectamente que los españoles no fueron ni de lejos los primeros europeos en llegar al continente americano, y que incluso hubo flotas turcas y armenias que cruzaron los mares con intereses de abrir nuevas rutas. Para los nórdicos era habitual visitar Groenlandia. Los lapones y los esquimales iban de un continente al otro por el Ártico. Chinos, malayos, papúas y japoneses habían visitado buena parte de las costas del Pacífico, cientos y hasta miles de años antes que los españoles, con una pequeña diferencia. Nunca lo hicieron de un modo imperialista ni con afán de conquista. Si España, Portugal y el Vaticano en el Tratado de Tordesillas se repartieron las tierras y las almas de los pueblos que iban a conquistar, incluidas las islas del Pacífico y Filipinas, es porque sabían que había una gran masa terrestre a explorar. El tratado se firma en 1494, 2 años después de que Colón visitara La Española, sin saber de la existencia de lo que más tarde sería América. Pero no hacía falta que él lo supiera. Lo supo hasta 1502, cuando desembarcó en Venezuela. Lo sabían España, Portugal y el Vaticano, y con eso era suficiente para repartirse el botín del Nuevo Mundo. A Colón solo lo mandaron para legitimar el robo, con la consigna de que declarara posesión de sus coronas, las tierras y los bienes encontrados, pero no para que descubriera nada. Cristóbal Colón, el Maya. Existe incluso una leyenda que fueron los mismos mayas los que viajaron a Europa algunos años antes del descubrimiento y que se quedaron sorprendidos de la suciedad, atraso y barbarie de los europeos, pero que igualmente comerciaron con ellos y les enseñaron parte de sus conocimientos, despertando la codicia de los que años más tarde serían sus conquistadores, gracias a un maya que se quedó por allá en busca de fortuna personal y que no estaba registrado ni tenía fe de bautismo por aquellas tierras. Cristóbal Colón. Así es, esta leyenda cuenta que Cristóbal Colón, que dejó hijos y esposa por allá, no tenía acta de nacimiento europea porque no había nacido en Europa, ni en Génova, ni en Lisboa, ni en Barcelona, sino en Mayapán. En Europa fue soldado y comerciante, marinero y navegante. Aprendió varias lenguas, pero escribía en español porque la profecía de Chilam Balam decía que eran los españoles los próximos a gobernar en Mayapán. Hizo 4 viajes de Europa al Nuevo Mundo y en el tercero quiso quedarse en Venezuela para subir a Mayapán por tierra y avisar a los suyos del mal que se les venía encima. Pero la Armada Española, que ya sabía la ruta, lo aprendió y lo llevó ante su protectora, la reina Isabel,
quien lo reconvino prometiéndole muchas cosas que no cumplió, y lo mandó de nuevo de viaje para que consiguiera oro y especias. En su último viaje, en el año 1504, Colón salió a escondidas de Cuba con destino a Mayapán, con el afán de sorprender y prevenir a los suyos. Pero él fue el sorprendido. En Mayapán no había nadie, la ciudad estaba vacía y ni rastros de sus amigos y de su familia. El maya Colón fue entonces a Uxmal y Chichén Itzá, donde encontró el mismo panorama. Su pueblo había desaparecido y solo quedaban las casas, los templos y las pirámides, pero ningún maya. En Petén, refugio natural de los mayas, cuando había problemas, tampoco encontró a los suyos, ni a quien le diera razón de lo que había ocurrido. Desencantado, volvió a Cuba, donde se enteró que su protectora, la reina Isabel, había muerto sin haberle dado las riquezas prometidas. Solo un título de almirante de la mar Oceana fue el pago de la corona para Colón, que éste legó a sus descendientes, quienes todavía lo ostentan el día de hoy. Pero nada más, ni un triste ducado de oro por los servicios prestados. Como dicen los sabios, nada bueno puede salir de la traición, y mucho menos si está en continuada. Y el maya Colón, que había traicionado a ambos bandos, murió triste y abatido en el año 1506, añorando el lugar perdido. Por absurda que parezca esta leyenda, no es imposible que ocurriera. Las canoas de los mayas eran pequeñas, pero podían cruzar el Atlántico, un mar que conocían muy bien desde hacía miles de años, con sus corrientes y sus vientos, sus buenas y malas temporadas para navegar. Pescaban, marisqueaban y tenían relaciones comerciales por mar en las islas del Caribe, y parece que tuvieron contacto con las costas africanas desde los tiempos de los Olmeca, por no mencionar la ciudad maya que reposa actualmente bajo el agua y que bien pudo ser un puerto de avanzada. La Iglesia y los conquistadores intentaron borrar la grandiosa historia del pueblo maya, pero nada pudieron hacer para erradicar sus mitos y sus leyendas, mucho menos su imaginación, sus valores, su rebeldía y su sentido del humor, entre muchas otras cosas, porque los intereses de los usurpadores no eran ni son los mismos que los intereses del pueblo maya. En esta leyenda, por ejemplo, el maya Colón no quería descubrir ni conquistar nada, simplemente deseaba volver a casa. Y pues ya, ahí termina. Muchas gracias.